Mi primer documental, Voces contra la trata de mujeres, lo hice hace 16 años, en el 2005. Pero fíjate, en el 2005, cuando yo hice Voces contra la trata de mujeres, en su día no lo vio nadie. Pero vamos, ni mi madre, nadie. Porque nadie quería saber que detrás de esas luces de neón que vemos y normalizamos, había trata, había esclavitud, había explotación. La prostitución está normalizada, está legitimada desde siempre, toda la vida. Nadie piensa qué hay detrás de esas luces de neón, en qué circunstancias están las mujeres. En el 2005 yo conozco a una chica rusa que tenía 19 años, que había venido a España buscando lo que tú quieres, lo que él quiere, lo que ella quiere, lo que todos queremos. Una oportunidad para ella, para su familia. Su novio la había vendido a un club de carretera en Madrid, en la carretera de La Coruña, a las afueras de Madrid, y me contaba cómo durante muchos meses muchos hombres españoles de muchas edades habían comprado su cuerpo en contra de su voluntad y ninguno la había ayudado. Cuando yo me vine a Madrid, desde mi pueblo, desde Toledo, yo pensé que Madrid era mi destino. Finalmente mi destino fue conocer a Irina. Irina me enseñó una forma muy diferente de ver la vida, de ver las cosas. Me puse detrás de esa cámara con la complicidad de un amigo, de Jorge Sánchez Gallo, que coprodujo ese documental. Me fui a Rumanía, tal. Un documental muy malo, audiovisualmente muy malo, porque claro, realmente yo no tenía experiencia y las herramientas hay que conocerlas y yo tenía muy pocas, tenía muchas más ganas de denunciar algo que para mí era impensable que eso no ocupara las portadas de los periódicos, que nadie hablara de la trata. Fíjate que cuando yo hice Voces contra la trata en el 2005, ni siquiera era un delito. La trata no es un delito en España hasta el 2010. La trata estaba bajo el paraguas de la prostitución, normalizada, legitimada, como he dicho antes. Entonces ese fue el primer documental que no lo vio nadie, pero que una vez Antena 3, en el 2007, necesitaba imágenes para hablar del turismo sexual en Brasil y le dijeron, hay un documental que hizo Mabel Lozano que a lo mejor te puede servir, y me lo compraron. Entonces lo vieron y ciertamente audiovisualmente era muy flojito, pero era brutal. Había 12 testimonios de mujeres contando cómo habían sido captadas en 12 países diferentes, rusas, rumanas, de República Dominicana, brasileñas, colombianas, contando cómo habían sido captadas por su vulnerabilidad y cómo habían sido explotadas salvajemente en España. Y ese fue ese primer documental que además yo creo que yo tuve la osadía de incluso inscribirlo en los Goya. Claro, no lo vería nadie. Es que nadie se acuerda de este trabajo, pero fíjate, curiosamente es el primer documental que se hizo en España sobre la trata. No se había hecho ningún otro trabajo anterior, eso, ni ninguna película. Y ese documental ha formado a prácticamente todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo estoy con policía o con fiscalía y me dicen, no, vimos voces en todos los lugares cuando estaban formando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado contra la trata, habían visto ese documental. A partir de ahí, pues yo tengo claro que eso es lo que quiero hacer, y me pongo a formarme. Tengo una grandísima curiosidad por la vida, muchísima. Entonces no he parado, llevo 16 años que no he parado de formarme como directora, como realizadora, como cineasta, en aprender la herramienta para saltármela, claro, directamente. Es decir, cuanto más conoces, más puedes saltarte esa herramienta. Y también a darme cuenta del cine que quiero hacer. Mucha gente ahora con el Goya me dice, bueno, ¿y tú cuándo vas a hacer cine? Y digo, no, yo ya hago cine documental. Bueno, pero Mabel, ¿cuándo vas a hacer ficción? No, pues si es que hay gente maravillosa, compañeras y compañeros que hacen una ficción extraordinaria. ¿Yo por qué voy a hacer ficción? No la voy a hacer bien. Yo tengo otra sensibilidad. A mí los documentales, como dice Javier Corcuera, me los da la vida, me los encuentro y tengo unas gafas moradas para ver esa fragilidad que tienen las mujeres dependiendo de dónde nazcan del mundo. Y entonces, bueno, pues esa es la herramienta y ese es el cine que yo quiero hacer. Si tú ves mis trabajos, verás que hay un denominador común en todos. Yo nunca hago pornografía del sufrimiento de nadie. Fíjate, biografía del cadáver de una mujer, me habían regalado las fotos de Yamilet Giraldo con los disparos en la cabeza. O sea, unas fotos tremendas. Cualquiera de esas fotos, si hubiera abierto el documental que ha ganado el Goya, hubiera sido ya brutal. Porque ver a esa chica joven de esa manera, tirada en el suelo, que además
se había ido su cabeza para un lado. Yo nunca hago pornografía del sufrimiento, nunca. Siempre pensé que ese documental quería que lo vieran sus niñas, como un homenaje a su madre. Y entonces, todos mis documentales tienen en común que lo pueden ver un chaval de 12 años, de 10 años. No hay ninguna imagen que tenga violencia explícita, porque lo que yo no puedo es denunciar la pornografía haciendo pornografía. Los documentales dicen que, bueno, prácticamente se cierran, el guión se cierra en montaje, y es verdad, porque tú a veces piensas que un testimonio te va a contar o te va a dar y luego, bueno, pues hay que ponerle una cámara delante y lo vemos, es decir, personas que son grandes comunicadores o comunicadoras, en el de tú a tú le pones una cámara y no hay comunicación posible. Entonces a veces te llevas, bueno, esas sorpresas y ciertamente lo cierras en guión. Pero yo además hago un trabajo de círculos muy amplios alrededor del propio testimonio, ¿no? Para que no me cuenten directamente lo mismo que les voy a preguntar delante de la cámara, porque eso luego ya en el cerebro es un déjà vu. Es decir, tú y yo nos hemos tomado algo, pero no me has dicho, Mabel, te voy a preguntar, porque si no le quitas la frescura y yo necesito siempre esa frescura. Entonces voy acercándome muy poco, en círculos muy grandes, con personas que los conocen, y no hablo de exactamente lo que voy a hablar con ellos delante de la cámara. Sí, yo hago un guión bastante aproximado de lo que quiero contar, de lo que quiero contar, qué es lo que quiero contar, a quién se lo quiero contar y cuál es el objetivo de esto. Y entonces intento cumplir esos objetivos. Chicas Nuevas 24 horas, en realidad yo ya había hecho otros largometrajes que no tenían que ver, o sea, había hecho Madre, había hecho Las sabias de la tribu, había hecho La teoría del espiralismo, pero Chicas Nuevas 24 horas era el proyecto más ambicioso que yo abordo sola como productora. Es decir, yo soy la CEO y única administradora de Mafalda Entertainment. Es mi productora que yo monté para hacer ese primer documental, Voces contra la trata de mujeres, porque claro, yo era una starlete de televisión hablando de trata. ¿Quién iba a creerme? ¿Quién iba a apoyarme? Es decir, somos un país muy prejuicioso, vivimos mucho de estereotipos y bueno, a mí siempre me preguntan, ¿aquellos estereotipos y aquellos prejuicios te molestaban? Yo creo que el problema es de quién los tiene, porque realmente yo no tengo ningún prejuicio. Entonces, pero ciertamente, claro, yo era una starlete de televisión de programas de entretenimiento hablando de esclavitud, cuando había esos tópicos de la que es putas porque quiere. Entonces, bueno, pues era muy difícil que nadie me apoyara. Y es así, y nadie me apoyaba. Entonces, bueno, pues yo monté mi productora para poder levantar mis proyectos y cuando quería hacer Chicas Nuevas 24 horas, porque venía todos los días en un anuncio, ese título en un periódico generalista. Chicas Nuevas, rumanas, complacientes, 24 horas y tarjetas. Chicas nuevas, juguetonas, 24 horas, hoteles y tarjetas. Y yo quise hacer el viaje a la inversa del que hacen muchas víctimas. Y lo quería hacer hacia Latinoamérica porque nosotros somos la puerta de entrada para las mujeres latinoamericanas. Tenemos el mismo idioma común. Para ellas somos un sueño migratorio. Entonces quería ir a Colombia porque fueron las primeras mujeres víctimas de trata. Quería ir a Paraguay, la segunda nacionalidad de mujeres víctimas de trata en nuestro país. Argentina, porque es como España para Latinoamérica, un país de tránsito y destino. Y no sabía nada más, pero mi amiga Anabel Aramburu me habló de la trata en Perú, la trata nacional desde los lugares más pobres, con más vulnerabilidad de las mujeres, a los lugares más ricos donde se está extrayendo oro. Y entonces, bueno, pues decidí emprender ese viaje. No tenía nada. Nada es nada, nada. O sea, solo quería hacerlo. Y además quería contar esa historia. Había encontrado en las investigaciones una niña que estaba en la selva en Perú y quería hacerle una entrevista, con lo cual pensé que había que hacer una novela sobre esa niña. Quería hacer una exposición fotográfica itinerante para que fuera por toda España. Quería, o sea, yo era como el anuncio de la 11, soñar es gratis. Pues yo me lo creí. Y yo dije, lo quiero todo, quiero la película. Y quería hacer por primera vez una pata digital muy importante. Una especie de página de contactos falsa para hacer un estudio de cuál era la demanda de sexo de pago y una página muy grande que fuera una página de referencia de lo que ocurría con la trata en el mundo entero. Si alguien quería saber algo de trata, acudiera a esa pata digital. Quería además, bueno, pues, estar en todas las redes sociales y llegar a los más jóvenes, crear un pensamiento crítico a los jóvenes. Todo eso yo en mi casa me lo pensaba sola. 5 años para levantar ese proyecto, 5 años.
Yo me puse un alzacuellos, como los curas, me puse un platillo y salí a la calle durante 5 años. Me inmolé. Creo que parte del cáncer que yo he tenido el año pasado viene de aquello yo trabajaba las 48 horas del día, o sea, todo el día a todas horas, porque estaba levantando un proyecto sola como productora. Yo encontré todos esos coproductores y todo estaba cogido entre alfileres. Era el momento que yo me marchaba a rodar y teníamos tantas cosas entre alfileres, de cámaras, de cosas que no estaban cerradas, de que todo se podía caer, de que todo era tan difícil que cuando nos montamos en el avión, Rafa Roche y yo, que nos íbamos, mi director de fotografía y yo, se cerraron las puertas y le dije, no sé, Rafa, ¿cómo va a salir esto? Teníamos los billetes de un lado a otro, pero no sabíamos cómo iba a salir eso, teníamos rodajes en selva y luego todo fue muy accidentado, o sea, nos rompieron una cámara en la selva, nos sacaron pistolas, todo fue muy complicado, fue un rodaje muy complicado, pero es la película con la que tengo, no sé, me unen más lazos de todo, pero fue tremendo. Yo ya, es que no sé, yo no tengo ya ni edad ni salud para hacerlo de Chicas Nuevas, porque de verdad fue, madre mía, de verdad, en serio, fue durísimo hacer eso. A Miguel, apodado el músico, el proxeneta protagonista de mi libro y de la película, en realidad es él el que me quiere conocer a mí. Es decir, él como muchos proxenetas, conocen mi trabajo. Lo conocen desde hace muchos años. Es decir, yo creo que soy la voz que más se ha significado desde hace muchos, 16 años. Entonces él conocía mi trabajo. Y tenemos un amigo común que ahora, que era inspector en su momento y que ahora es comisario, que era muy amigo de él porque fue el que más le visitó cuando estaba en la cárcel en Herrera de la Mancha para convencerle de que ayudara a la policía española a desarticular redes rumanas. Coincidió con la desarticulación de una red muy importante que era la de Cabeza de Cerdo y entonces empezó a colaborar con la policía y tenía muchísima confianza con este joven inspector que a su vez también era amigo mío porque yo imparto muchas conferencias de trata con él en centros educativos y en universidades. Y él decía, quiero conocer a Mabel, quiero conocer. Y yo el día que iba a conocer a Miguel el músico tenía el dolor, porque yo he escuchado a miles de mujeres, miles, no te exagero. Yo he estado en Cali cuando salieron las mujeres de las FARC y he entrevistado a cientos. Y he estado en Bolivia, en Colombia, en montones de sitios y había escuchado a esas mujeres. Las palizas, las violaciones, las vejaciones, las amenazas a sus hijos, cómo las violaban, cómo de repente eran máquinas expendedoras de dinero. Iba a escuchar al victimario. Había escuchado a las víctimas, ahora iba a escuchar al victimario. Entonces, por un lado sentía el dolor de escuchar al victimario y lo siento todavía ese dolor, pero por otro lado tenía la curiosidad de por fin ver de frente y mirar a los ojos al victimario. ¿Cómo es una persona que es capaz de captar, explotar, dejar, tirar, abandonar, violar a miles de mujeres y niñas? ¿Cómo es? Él quería conocerme porque quería compartir su dolor, el dolor que sentía, porque él finalmente, y lo dice él, con él, se cumplió la ley pero no se hizo justicia. Él captó a más de 1.500 mujeres y estuvo solo 3 años en la cárcel, el último en 3er grado. Entonces, pues él quería compartir conmigo el dolor de recordar a mujeres como Lucía, cómo se habían cortado las venas por no poder volver a su casa, cómo las mujeres morían de sobredosis de drogas y las tiraban, las arrojaban a las carreteras como a los perros para que las recogiera el SAMUR. Y quería mi hombro para llorar, porque él pensaba que yo iba a entender ese dolor de las víctimas. Y yo no quería que él me hablara de las víctimas, yo también las había escuchado. No quería que me hablara en tercera persona. Yo quería saber cómo era él, cómo eran ellos, cómo se blanqueaba el dinero, cómo llegaba el dinero a los países de origen, quién eran las complicidades, qué había en la trastienda de las luces de neón. Lo quería saber todo. Entonces al principio nos dijo, no quiero salir. Y yo le dije, no, pero si no hablas y yo te tengo que distorsionar la voz, no se empatiza contigo, va a parecer que he cogido aquí un doble, esto no se lo va a creer nadie. Bueno, vale, la voz, pero la cara no. Entonces Alicia y yo hicimos ese ejercicio de que no se le viera el rostro. En una de estas me dice, ¿pero tú realmente quieres que salga? ¿Tú quieres que yo dé la cara? Y yo le dije, tú tienes 3 hijos, tú decide, o sea, tú no puedes poner en riesgo la vida de tus hijos.
Eso no es algo que tú me tengas que decir a mí, o sea, no. Pero ¿y qué ha pasado con las mujeres que han dado su testimonio en tus películas? Y yo le dije, pues lo han pasado muy mal. A la colombiana la amenazaron, a la paraguaya cuando llegó secuestraron a su sobrina. Es decir, es que no hablamos de cosas normales, hablamos de gente muy mala, que tiene pistolas, que tiene dinero y que realmente tienen una impunidad tremenda. Bueno, pues yo quiero salir. Y entonces, bueno, pues Alicia y yo hicimos ese parche que de repente apareciera en el espejo, que es como, ¿qué listas son estas dos chicas? Y no, fue una cosa que fue como, que realmente fue un poco Frankenstein, ahora sí, ahora no. Y entonces hicimos lo que pudimos. Yo he seguido trabajando muchísimo con él, porque de hecho fue él el que me habló de Yamilet Giraldo, la protagonista de Biografía del cadáver de una mujer. Cuando hablábamos para el libro yo le decía, ¿por qué no denuncian las mujeres? Somos un Estado de Derecho, una sociedad garantista, somos un país democrático. ¿Por qué no denuncian las mujeres? Y él me decía, porque no pueden, porque las amenazas son reales, las coacciones son reales, porque ha habido casos de mujeres asesinadas incluso siendo testigos protegidas. Y me habló de Yamilet Giraldo. Lo que ocurre es que yo no quise contar la historia dentro del libro, porque era un libro sobre el proxenetismo. Pero en cuanto que pude, me puse otra vez el alzacuellos, me puse el platillo, salí a la calle y quise contar Biografía del cadáver de una mujer y toda la investigación que hemos hecho durante casi 2 años de todas las mujeres asesinadas en situación de prostitución que no aparecían en ningún lugar. En Biografía del cadáver de una mujer, cuando el músico me cuenta el caso de Yamilet Giraldo, una víctima de trata de libro, viene a España para ayudar a sus hijos y cómo la asesinan siendo una testigo protegida por denunciar al proxeneta que la había violado y que la había explotado. Yo tenía claro que necesitaba una voz que realmente humanizara a Yamilet Giraldo. Christopher es el hijo mayor de Yamilet Giraldo, que iba con ella el día que la asesinaron. Christopher tenía 14 años, iba acompañando a su mamá porque iba a hacer un servicio de esteticien. A ella le vaciaron el cargador encima y cuando fue a ponerle la pistola a Christopher, pues se le encasquilló y mientras iba por otro cargador, Christopher salió corriendo y salvó su vida. Pero el proxeneta estaba condenado por asesinato y por la tentativa de asesinato de Christopher, que entonces tenía 14 años y ahora tiene 24 años. Un chico que ha sufrido muchísimo porque vio cómo asesinaban a su madre, a la que amaba profundamente, delante de él y no pudo hacer nada. Y que además, que ha tenido que vivir con todo eso y que ni siquiera lo ha podido contar a muchísima gente, también un poco por el estigma, volvemos a lo mismo. A él le encanta la película y no la han visto sus hermanitas, que no han conocido a su madre, claro, porque cuando asesinaron a Yamilet Giraldo, su hija menor tenía 8 meses, pero van a venir a ver Biografía a Navarra. Entonces es cuando piensas, qué bien que yo nunca hago pornografía, que no puse ninguna cosa extraña, que es un homenaje a su madre. También es un revulsivo para seguir haciendo mi trabajo. Es decir, por un lado me da muchísima pena por ella que no haya conocido a sus niñas, pero por otro lado digo, tengo que seguir. Entonces, ¿entiendes por qué mi discurso de los Goya tenía que ser ese y no decir, mamá, te quiero, que me costó ir a decirle a mi madre que yo también te quiero, que fui la única que no lo dijo, yo también te quiero? Pero entiendes por qué esto ya está en mi ADN y entonces tenía que estar ahí. Y esa noche estaba ahí también Yamilet Giraldo. Cuando veo el Goya, me hace tener un enorme agradecimiento a todos los académicos, a tantos compañeros y compañeras que te han votado, que han creído en tu trabajo, que lo han visto. No me había planteado hasta muy pocos días antes qué iba a decir, porque sin más siempre tienes tanto que agradecer. El cine es la cosa más, lo forman tantas personas y tan importantes, todo el trabajo es tan importante de todos. Eran 60 segundos, yo tenía 1 minuto para dejar claro que no podemos mirar para otro lado contra la esclavitud. Y esas mujeres tenían que estar ahí. Las mujeres víctimas de trata no tienen voz. Siempre hablamos en tercera persona de ellas. No tienen voz, nunca tienen voz. Yo no soy una víctima de trata, soy una documentalista. Entonces era muy importante que esa noche fueran mis ojos, fuera mi piel, me escucharais a mí mi voz, pero que estuvieran ellas. Así que intenté sacar el mayor partido a esos 60 segundos
pero cuando realmente escuchas el nombre de tu película, bueno, es como, de verdad, el corazón se va, o sea, se te va directamente, tienes que cogerlo porque es una emoción de, ¡ay, lo he hecho bien!, ¿no? El Goya, la cinematografía, el poder que tiene el cine es una de las grandes herramientas de comunicación, tiene ese poder amplificador. Entonces, ciertamente, al día siguiente yo estuve en Moncloa con el presidente del Gobierno y la ministra de Exterior, estuve con la secretaria de Estado de Exterior, he estado con la ministra de Igualdad, pero es verdad que de repente ese Goya abrió las puertas del Goya más importante. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer para que no exista una de las formas más brutales de violencia hacia las mujeres, que es la compra y venta de mujeres y niñas para la explotación sexual? Entonces, bueno, pues en todas esas reuniones pues hemos hablado, de hecho, en la ley que está ahora mismo en el Congreso, que es la Ley de Libertad Sexual, el sí, ya está la tipificación del proxenetismo consentido, que es una de las cosas que yo llevaba pidiendo y que además pide a gritos biografía del cadáver de una mujer. La protagonista es asesinada impunemente por un proxeneta desde la cárcel. Y desde la cárcel este hombre la pudo asesinar porque su club nunca se cerró. El puticlub de donde salieron los 10.000 euros para asesinarla. Nunca se cerró. Entonces, bueno, pues era muy importante esa reforma legislativa que condenara todas y cada una de las caras del proxenetismo. Y está ahora mismo en el Congreso, con lo cual ese es quizá el Goya más importante, porque ese es el Goya que le puede cambiar la vida a muchas mujeres.